El Salvador, nuestro país, es conocido como el pulgarcito de América, por ser considerado el más pequeño del continente americano. Como en otros países, nosotros tuvimos antepasados de la época precolombina que habitaron mucho antes de la llegada de los españoles. Una muestra de ello es poder conocer los vestigios que han quedado en los departamentos de El Salvador, su riqueza en artesanías, construcciones y el legado, que a pesar del paso del tiempo e inclemencias del clima, serán protegidos y resguardados para no olvidar nuestras raíces. En este video estaremos presenciando los sitios arqueológicos, vestigios de nuestra cultura y parte de sus historias. Así que sin más que decir, bienvenidos a este video. ¡Comencemos! Casablanca tiene una área de 6 hectáreas, la cual representa un fragmento de un sitio mayor, ahora donde la mayor parte fue destruida debido al crecimiento de la ciudad de Chalchuapa. El sitio apartado evidente de la actualidad humana que se remonta a casi 500 años. Se trata del registro del polen de una pequeña laguna de la zona que indica la destrucción de un bosque primario seguido por el cultivo del maíz, señalando de forma dramática la destrucción del bosque primario agrícola intensivo en la región y el establecimiento de vida en aldeas que dieron pie a la civilización mesoamericana. Los hallazgos más tardíos de la Casa Blanca son de entierros con ofrendas del periodo que cierra con la invasión de los españoles, el posclásico. Los arqueólogos del Museo de la Casa Blanca fue inspirada en las antiguas casonas de las haciendas coloniales con los largos corredores que recorren el partido central, utilizando las materias tradicionales adobe y teja. El museo exhibe la única estela con escritura maya conocida en El Salvador, denominada 1 en la estructura. Un sector hacia el norte del parqueo, lamentablemente solo tratado en fragmentos y casi la totalidad de un texto fue borrado. En la cálida y apacible costa occidental de El Salvador, en el departamento de Aguachapán y la jurisdicción de San Francisco Menéndez, a 12 kilómetros de la frontera con Guatemala, descansan los vestigios de Cara Sucia, uno de los mayores centros precolombinos de El Salvador, declarado Monumento Nacional por la Asamblea Legislativa en 1976. La arquitectura monumental de Cara Sucia es de tierra y adobe, con revestimiento de cantos rodados, sacados del cercano río Cara Sucia. Las superestructuras eran de barro y baharenque. El sitio parece haber contado con un ingenioso sistema de tuberías de cerámica para drenar el agua. Desde 1982, la zona arqueológica está protegida dentro de los límites de un parque nacional de 74 hectáreas. Rótulos puestos en las carreteras del litoral invitan a los turistas a descubrir las ruinas de Cara Sucia. Estas, sin embargo, yacen debajo de una densa vegetación que esconde también tristes cicatrices, heridas abiertas y una enorme cantidad de tiestos de cerámica, fragmentos de obsidiana y objetos de piedra esparcidos. Y es que aparte de las destrucciones causadas por los trabajos agrícolas hasta el año de 1970, el sitio sufrió un trágico saqueo en 1980, cuando antiguas haciendas fueron desmembradas en virtud de la reforma agraria ordenada por la Junta Revolucionaria de Gobierno. En la actualidad se puede ir a los vestigios de Cara Sucia para conocer en persona los vestigios de nuestras raíces. Como dato curioso, y que es algo bien importante, con más información, existe un documento conocido como Cara Sucia de 1980, el saqueo de un importante sitio prehispánico en la costa occidental de El Salvador y la intervención del Estado. Este documento reúne una gran cantidad de información, no solo del sitio, sino como muchos elementos más que son referentes a Cara Sucia.
Quelepa está ubicado a lo largo del río San Esteban, afluente del río Grande de San Miguel. Quelepa está conformada aproximadamente por 40 estructuras dentro de una área de alrededor de medio kilómetro cuadrado. Los restos de cerámica y algunas estructuras aisladas se extiende hasta el pueblo de Moncagua, ubicado a 3 kilómetros de distancia. Para hacer más fácil su estudio, Quelepa fue dividido en dos grupos, el este y el oeste, los cuales están separados por la quebrada de Aguasarca. El tamaño de las estructuras va desde las plataformas piramidales, truncadas desde alrededor de 10 metros de altura, hasta pequeños montículos de tierra, los cuales sirvieron de plataforma para las casas. La historia de Quelepa dice que, de acuerdo con las investigaciones arqueológicas, Quelepa fue ocupada sin interrupción desde el año 500 y 400 a.C., del periodo preclásico medio tardío, hasta alrededor del 1000 después de Cristo. La cerámica o alfarería principal del periodo de es negativo de Usulután. Los descubrimientos arqueológicos en este periodo indican que hubo fuertes relaciones comerciales con el centro y occidente de El Salvador, más aún en la fase de Chu y Cainac, Chalchuapa, con las tierras más bajas de Guatemala, durante las fases provinciales Miraflores y Arenal de Canijahual, con el occidente de Honduras, durante el periodo arciaco de Copán y con el centro de Honduras. San Andrés es un sitio arqueológico situado en el Valle de Zapotitán, a solo 5 kilómetros de Joya de Serén, en el departamento de La Libertad. El Parque Arqueológico San Andrés es uno de los centros prehispánicos más grandes de El Salvador y había constituido una gran capital regional entre los años 600 al 900 después de Cristo, en el periodo clásico tardío, periodo de apogeo de la civilización maya. Las investigaciones y excavaciones en San Andrés han revelado que este fue un centro político, ceremonial y hasta comercial, constituyendo una acrópolis indígena impresionante. El sitio comprende de la Acrópolis, que es una plaza elevada con pirámides y casas de habitación en la parte superior. San Andrés fue una sociedad maya que controlaba el asentamiento más pequeño en el valle. En este lugar vivían gobernantes, artesanos, militares, sacerdotes, comerciantes y muchas otras personas que conformaban parte de la sociedad maya de esa época. En los alrededores, en chozas pequeñas, vivían agricultores. Después que los mayas habitaron San Andrés, llegaron grupos pipiles que vivieron por corto tiempo en la Acrópolis. La historia indica que este territorio fue desocupado por una erupción en el año 250 hasta que nuevamente se volvió a poblar. En el siglo V, los hallazgos arqueológicos de San Andrés demuestran que el asentamiento de San Andrés tuvo fuertes contactos con la civilización de Copán y Teotihuacán. Uno de los sitios arqueológicos más reconocidos de El Salvador está ubicado en Apaneca, Aguachapán. Se encuentra a 1400 metros sobre el nivel del mar, contando con un aproximado de 5 hectáreas, las cuales incluyen montículos, una terraza artificial y 3 monumentos del estilo distintivo Gordinflones o Potbelly. El más pequeño pesa aproximadamente 14.000 libras y el más pesado 21.000 libras. La gestión del sitio arqueológico es privada, ya que se encuentra en la finca Santa Leticia, en donde se encuentra el Hotel Santa Leticia. Desde ahí se realizan visitas guiadas al sitio arqueológico y se tiene acceso a las plantas de café gourmet. Profundizando un poco más sobre la historia del sitio arqueológico de Santa Leticia, se cree que su origen se remonta a más de 600 años antes de nuestra era, aproximadamente unos 2600 años de antigüedad. Sus construcciones son de origen maya y su existencia se registra por primera vez en el año de 1878. Fue Simeón Abel, un viajero de Alemania, fue quien descubrió y registró su existencia en una monografía realizada sobre los monolitos al estilo de los Gordinflones, exponiendo que se encontraban en un punto
de la Sierra, Apaneca y la Matepec. Por algún motivo, las figuras fueron, en parte, entre comillas, olvidadas, aún por los habitantes de la zona y cubiertas por las vegetaciones. Fue hasta casi 100 años más tarde que Ricardo Valdivieso Oriani, dueño en ese momento de la finca, los volvió a descubrir. Con el hallazgo ocurrido en 1963, el señor Oriani contactó con Stanley Box, quien fue y sigue siendo hoy en día una importante figura en la arqueología de El Salvador. Fue él quien pidió ayuda a instituciones internacionales, especialmente Estados Unidos, quien tuviera a bien apoyar con la investigación asignada a Arthur Demarais. El arqueólogo trabajará durante 3 años en el sitio arqueológico de Santa Leticia. Al día de hoy, ustedes pueden visitar el lugar y apreciar los monolitos con la compañía de un guía turístico local, quien le explicará con mayor detalle la historia de los cordinflones y todo en el entorno de este sitio arqueológico de Apaneca en Aguachapán. Joya de Serén, comúnmente llamado la Pompeya de América, es uno de los poquísimos sitios arqueológicos de Mesoamérica que brindan una visión amplia de cómo vivía la gente común y corriente en el periodo clásico maya. Se trata de una aldea agrícola pequeña en los márgenes de la órbita cultural maya que la violenta erupción del volcán Loma Caldera alrededor del año 630 sepultó de ceniza todo el lugar de una forma casi instantánea. Sus viviendas, jardines y cultivos quedaron aterrados bajo 6 metros de ceniza. Este sitio es un valioso campo de información sobre las costumbres, creencias y los valores de un pueblo. También por su gran importancia para los salvadoreños y el mundo. En 1993 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La estructuración de este sitio se separa en 3 partes: los dormitorios, que están aparte, la cocina. Aquí es algo interesante porque se encontraron cuchillas, piedras de moler y vasijas, con restos de comida como frijoles, cacao y chiles, alimentos que aún hoy en día son muy comunes. Se encontraron platos de barro, lanzas, entre otros. Se encontró una estructura religiosa como una cofradía, la casa del chamán o líder religioso y una plaza. A pesar de ser un sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad, la Joya de Serén tiene múltiples problemas para su conservación. Al estar rodeadas por las cenizas del volcán y cubiertas por un techo de lámina, la humedad que se genera es enorme, especialmente al mediodía. Este Patrimonio de la Humanidad es de gran importancia para todos, un lugar digno de visitar y admirar la belleza plasmada en estas estructuras. En el sitio arqueológico Tazumal está ubicado en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, El Salvador, a 80 kilómetros al occidente de la capital. Esta zona está dentro del área arqueológica de Chalchuapa, cuya superficie aproximada es de 10 kilómetros y donde también se localizan los sitios arqueológicos de Pampe, Casablanca, El Trapiche y Las Victorias. Chalchuapa fue un sitio que recibió la influencia de Copán. Dentro de esta región se encuentra un conjunto de ruinas llamada Tazumal, un sitio histórico cuando El Salvador aún se llamaba el territorio de Cuscatlán. El rastro más antiguo que reconoce El Salvador, de 1500, Tazumal guardó las ruinas de esta fase cultural y de otras fases que fueron combinados del estilo a medida que se vieron influenciadas por otras culturas, la más nueva datada en 900. A lo largo de estos años las experiencias fueron variadas, pero quizás la misma impactantemente fue la erupción del lago de Yopango, que obligó a la reconstrucción de la ciudad. El renacer este núcleo cultural está fechado en 350, pero un siglo después empezó la nota clara influencia de Copán. A través de los estudios arqueológicos se puede descubrir un hecho significado de las costumbres de esas culturas. Fue entre 600 y el 900 cuando apareció el juego de pelota en el sitio donde se jugaba, pertenece a la ruina
donde también se puede ver el resultado de la influencia de Tolteca. También en esta misma época, los últimos siglos de la población de Tazumal fueron lo más productivos, ya que la mayor parte de la estructura edificaciones que se encontraba Tazumal proviene de este periodo en el último inicio de la vida en esta región de 12.000. Sin embargo, gracias al esmero de los arqueólogos y a pesar de los 80 años que separó de ellos, hoy en día es posible seguir el rastro, imaginar cómo vivían los antiguos pobladores que hicieron Tazumal el maravilloso y emitido lugar que es Tazumal. Las culturas, la aproximada de los territorios y las conquistas que se fueron efectuadas entre los distintos grupos que convinieron en la época dieron como resultado funciones e influencias que muchos encontrados y originales. El estilo arquitectónico y decorativo definido para cada época. Estas culturas tenían sus rangos específicos de una forma en construcciones de Tazumal. Siguiendo las huellas en las ruinas podemos conocer un poco más de cada periodo histórico y cada civilización debido a estas tierras, Tazumal. Igualtepeque. Este sitio arqueológico está ubicado en el lago Huija, departamento de Santa Ana. Este lugar se convierte en isla cuando sube el nivel del lago en el invierno. El terreno ha sido modificado en tiempos prehispánicos, formando varias terrazas y aplanando su cima, en donde se construyó una pirámide y otras estructuras. La hermosa playa de Igualtepeque tiene más de 80 petrograbados, por lo tanto es uno de los sitios más destacados e interesantes de la región. Estos petrograbados son animales, deidades, soldados, etc. Se puede apreciar la interesante delicadeza y destreza que tienen nuestros antepasados para dejar plasmada estos tipos de figuras rupestres. La ocupación principal de Igualtepeque es del posclásico temprano. Actualmente se conoce el sitio como Cerro de las Figuras. Ha habido varios accidentes como robo de piedras grabadas, la amenaza de un proyecto de construcción. Un hallazgo importante que se asoma en Igualtepeque es una especie de placa de piedra verde encontrada por un buzo en el mismo lago. El estilo de este objeto lo identifica como un producto de tierras bajas mayas del periodo clásico temprano. Los petrograbados tienen varias figuras y escritura de origen maya, un lugar que se quedó congelado en el tiempo y que brinda información interesante de nuestros antepasados. Es importante cuidar nuestro patrimonio y preservar la historia para que las futuras generaciones continúen conociendo sus raíces. Cuevas de Corinto. Se sitúa a 11 kilómetros de la villa de Corinto en el departamento de Morazán. Particularmente la nombra Cueva del Espíritu Santo. En ella se contempla la primera evidencia humana en el territorio salvadoreño. En esta cueva aparece en sus paredes grabados y pintura rupestre que la costumbre, aunque es dudoso su nacimiento, arqueólogos la sitúan en 7000 años. Más lo cierto es que de esta pared hay grabadas en cantidades de pintura tales como de plantas, flores, animales, insectos, etc. Los colores más utilizados son colores rojos, una combinación de amarillo y negro. Actualmente la Cueva del Espíritu Santo y unas 25 manzanas alrededor han sido declarados como parque nacional. Por lo tanto, cuenta con la protección del Estado a través de la cultura. La particularidad de esta cueva es que sus paredes aparecen cubiertas con varios grabados y con pinturas rupestres cuya antigüedad es cierta, pero en algunos aspectos sitúan 7000 años. Incluso más lo cierto es que en las paredes de la cueva, formada por ceniza volcánica en ascendencia, se ve una gran cantidad de figuras como es de plantas y flores. Actualmente la Cueva del Espíritu Santo, a unas 25 manzanas de sus alrededores, han sido declaradas como parque nacional y por lo tanto cuenta la protección del Estado a través de las culturas, quien les da el mantenimiento regular y evita que sufra la mayor del territorio. Cueva del Espíritu Santo de Corinto. Cihuatán.
Fue inaugurado como parque arqueológico el 17 de noviembre del 2007 y constituye uno de los tesoros arqueológicos más espectaculares y más importantes de Centroamérica. Se encuentra ubicado sobre el kilómetro 36 de la carretera troncal norte, 3 kilómetros al norte de la ciudad de Aguilares, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Salvador. La antigua ciudad surgió después del llamado colapso maya para convertirse en una capital regional entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Un informe municipal preparado por el municipio de Guazapa en 1859 aparece como una primera referencia a Cihuatán, refiriéndose a ella como los restos de una gran ciudad y populosa. El sitio tiene características urbanas, cubre una loma que denomina estratégicamente el amplio valle formado por los ríos Acelguate y Lempa. Esperamos haber brindado una vasta información referente a los sitios históricos de El Salvador. Agradecemos su tiempo por haber visto el video. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta pronto.